majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. La palabra de Dios siempre nos habla de orar, ¿no? ¿Y qué es orar? Yo sé que algunos saben, otros todavía por ahí no lo conocen o no saben. Y quizás no se han tomado el tiempo de orar, porque por ahí piensan que Dios no los oye, por ahí pueden pensar ¿para qué? Pero la oración es un medio de comunicación que tenemos las personas para con Dios. El Señor Jesús nos enseñó y nos mostró cómo hay que estar, ¿no? Orando todo el tiempo, decir que velemos, que oremos y velemos, porque el tentador siempre está, la tentación siempre está. ¿Sí? Y esto habla no que porque, bueno, me tenté para, estoy sin plata y me tenté para agarrarle la billetera al otro. No, la tentación de la cual habla es apartarnos, separarnos, alejarnos, enfriarnos, ¿no? Porque el mundo tiene esto, el mundo arrastra, el mundo te lleva, el mundo te seduce. Y hoy están pasando muchas cosas y eso lo vemos en todo lo que es el ámbito del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que se están introduciendo y que se han introducido dentro de la iglesia. Pero nosotros este año se ha dado una palabra profética, ¿no? Es de fortalecernos, del fortalecimiento. El Señor Jesús nos muestra, dice la palabra de Dios, que cuando Él fue bautizado, ¿sí?, fue después llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Fue llevado por el Espíritu a las Islas Margarita, fue llevado a Mar del Plata, y ahora hace calor y te puedes refrescar bien. No, fue llevado ¿dónde? Al desierto. ¿Qué palabra esta no que nos muestra cómo el Señor fue a orar allí durante 40 días y 40 noches sin comer nada, en ayuno? Qué tremendo, ¿no? Y la palabra de Dios nos muestra que los 40 días es una prueba. Tenemos la prueba de Noé en el arca. ¿Cuántos días tuvo Noé con su familia? Encerrado sin saber qué iba a pasar o qué estaba pasando afuera. Lo único que sabía es que iba a llover y que todo se iba a tapar con agua, pero no sabía si realmente qué es lo que estaba pasando. Por eso es que envió, dice que pasando el tiempo empezó a envió un cuervo, envió paloma, para saber cómo estaba todo. 40 días y 40 noches dentro de un lugar. Si nos pasa a nosotros, ¿qué haríamos? Dentro del arca, ¿no? Terminó el diluvio, pasó el tiempo, y bueno, ahí pudieron bajar y bajaron con todos los animales. Después la palabra de Dios nos muestra que Moisés subió al monte. ¿Y cuántos días estuvo allí? 40 días y 40 noches, también sin tomar agua y sin comer. ¡Qué tremendo! ¿Puede una persona vivir sin tomar agua 40 días? Puede. Pero lo sobrenatural está. Dios es sobrenatural. Él es el que provee, Él es el que nos sostiene. Porque la palabra dice esto, que Moisés estuvo 40 días, y si quiere vayamos a Éxodo 34, 28. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Pero yo quiero hablarte de lo que hizo el Señor Jesús durante allí, después que terminó el ayuno, vino la tentación. Dice así:
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Eso dice la palabra. Yo tengo que creer lo que dice la palabra. ¿No? Dice que no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Miren esto, ¿no? 40 días así con Dios. Ahora, ¿Moisés en qué lugar estaba? En un monte, donde había vegetación, donde podía estar con el Señor. Cuando Adán y Eva, el Señor les puso un huerto y los puso en ese lugar para que viviesen, para que estuviesen en el mejor lugar que tenían que estar. Pero vino el tentador y ¿qué pasó? Fueron tentados. No estaban en un desierto, no estaban en un lugar que carecían de sombra, que carecían de cosas, no estaban en un lugar vacío, en un lugar caluroso, sino que estaban en el mejor lugar. Ahí vivían Adán y Eva, pero fueron llevados por Satanás, tentados por Satanás a comer lo que Dios había dicho que no comiesen. Pero por eso quiero hablarte de esto. En Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, ¿sí? Vamos a hacer un poquito ahí para que veamos. Allí la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 4, ¿sí? Versículo 1 al 13, lo que el Señor pasó. Cada paso, ¿no? Cada momento, y cómo Satanás fue tentándolo, cada palabra que decía, de qué manera. Pero el Señor se preparó. De ahí, el Señor Jesús fue preparado para comenzar el ministerio en la tierra. Allí es donde Él venció, allí es donde Él mostró, allí es donde Satanás se le presentó, allí es donde quería de todas formas hacerlo caer, tentarlo, que se olvidara, que sucumbiera ante las tentaciones. Y hoy el mundo nos ofrece muchas tentaciones, nos seduce, nos olvidamos y la llave para todo esto, para fortalecernos en la fe, es la oración. Es la oración. Y creo que en este tiempo la iglesia, en general hablo de la iglesia, se olvidó de esto, que es el propósito, donde el Señor dice que tenemos que orar, y por allí dice que ayunemos, ¿sí? Y cuando hay cuestiones en nuestras vidas, cuando estamos pasando situaciones diversas en nuestras vidas, tenemos que entender que la única llave para traer bendición a nuestras vidas es acercarnos a Dios a través de la oración. El enemigo es astuto. Por eso nosotros hoy es como que nos quedamos, es como que nos olvidamos, es como que nos olvidamos de orar, que nos olvidamos de buscar, que nos olvidamos que ahí está la fuerza que el Señor nos renueva para levantarnos en fe, en poder y en autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos olvidamos de eso. Y esto sirve, ¿sabes qué sirve? Porque si vos, a veces, decís, me salió un trabajo. Vamos a hablar del trabajo, ¿sí? Me salió un trabajo. Y ese trabajo me da un buen rédito, pero yo veo que me conviene. Y lo primero que uno tiene que hacer es ir a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Señor, si no es de bendición para mi vida, apártalo. Ayúdame a desistir de ese trabajo. Parece una pavada, pero no es una pavada. Porque eso puede traerte consecuencias, puede traerte problemas, puede hacerte que te frenes en la obra, puede provocarte cansancios, dolores de cabeza, angustias, tristezas y a veces hasta bronca. ¿Por qué? Porque a veces se te presentan o te enfrentan. No, vos me tenés que hacer esto y esto. Y no habías hablado de eso. ¿O no pasa? Pasa. Entonces el Señor es sabio, ¿no? El Señor dice que oremos en todo orden para formar la familia, para formar el hogar, para tener
un buen pasar espiritual, para saber que Dios es el que nos guía. Y por eso es que el Señor fue llevado, no dice que Jesús fue, sino que dice que fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar. Un lugar donde había todo, estaba todo techado, tenía una buena vivienda, tenía aire acondicionado. No, lo llevó al desierto, ni siquiera una plantilla había. En un lugar solo, apartado de la sociedad, pero allí, en la presencia de Dios, y Dios estaba con él. Y cuando termina el ayuno, ¿no? Cuando terminan estos 40 días, Satanás sabía que Jesús tenía hambre, ¿o no? Que uno, mire, si nosotros por ahí pasamos un día, por ahí decimos, vamos a hacer un ayuno en la iglesia. ¿Cuánto van a ayunar? Y algunos hacen así. ¿Sí? ¿Pero cuántas horas te preguntan? ¿Sí? Mire, si hacemos un ayuno de un día, yo sé que la heladera tiene ya para cuando termina. ¿Puede pasar o no? Hay personas que saben que también esto trabaja. Capaz que estás todo el día, de verdad, estás todo el día por ahí andando de un lado a otro, no sentís hambre, lo único que haces por ahí es tomás algo, un líquido, y te vas, y cuando llega la noche ves, pero y no tuviste problema, pero cuando decís de ayuno, ahí viene el ataque. Y por ahí pasás por el lado de una parrilla, ¿no? Sentís, mira cómo sentís ese aroma, ¿sí? Que querés agarrar, aunque sea un pan, pero esto te muestra que tenemos que vencer los obstáculos, prepararnos para algo. Dios quiere fortalecernos en este tiempo, pero en este tiempo es en la comunión con Él. Cuando la palabra de Dios habla de las sendas antiguas, ¿sí? Que nos volvamos, porque ellos oraban, porque ellos buscaban, porque ellos adoraban, porque ellos exaltaban el nombre del Señor, porque caminaban en fe para la gloria de nuestro Dios. La pastora hablaba del evangelista Gilles Ávila. Miren, era un hombre tremendo, cómo Dios lo usaba, y él cuenta que él estuvo 40 días ayunando para lo que Dios le iba a dar. Yo no te digo que ayunes 40 días, pero oremos. Si sentís de ayunar, hacerlo, hay que hacerlo, porque esto derriba fortaleza, porque esto nos fortalece. Dice la palabra de Dios, lo empezamos a leer desde ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lo leemos? Vamos. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Seguimos. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya empieza la tentación, ya empiezan los movimientos, ya empiezan. ¿Acaso Satanás no sabía que era un enviado de Dios? Pensamos que no. Porque no le está diciendo que no es el hijo. Si eres el hijo de Dios, es que sabe que algo grande estaba por pasar, es que sabe que algo grande se iba a manifestar, pero por todos los medios quería frenarlo, quería frenar para lo que él había sido enviado, quería pararlo, lo quería seducir. Claro, lo primero que hace es tentarle porque tenés hambre, y cuando uno tiene hambre es tentado. Pero ¿sabes? El tema es caer en la tentación. Poder ser tentado, pero no caer en la tentación. Por eso la palabra de Dios nos dice: velad y orad para no caer en tentación. Y nosotros vemos en este tiempo la tentación, muchos cayeron en la tentación, muchos abandonaron la obra de Dios. Hasta pastores, evangelistas, predicadores, abandonaron la obra de Dios. Por lo que fuere. Pero el mundo hoy está seduciendo y el mundo está entrando a la iglesia, y eso es lo que no tiene que pasar. Dice la palabra de Dios que por el primer Adán entró el pecado.
entró la muerte, que el primer Adán, aquel que estaba en el huerto del Edén, aquel que Dios le había dicho que no comiese de ese árbol, pero él comió. ¿Y saben lo que sucede cuando nosotros hacemos algo? Lo primero que hacemos es culpar al otro. Porque Adán hizo eso. Cuando uno comete algo es responsable uno de lo que hace. Uno tiene que reconocer que hizo mal, que se equivocó, y lo primero que hay que hacer es pedir perdón, pero Adán no pidió perdón. ¿Saben lo que hizo Adán? La mujer que me diste. Adán la culpó a la mujer, pero lo culpó a Dios. Señor, yo te dije que no me pusieras a barrer acá en la iglesia. Pero Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Qué es esto, no? La mujer que me diste me dio a comer. La mujer que vos me diste, yo no te la pedí. Qué tremendo. ¿Cómo nos sacamos enseguida la carga de encima y echarle la culpa al otro? Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestra salvación. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar y de leer la palabra. No es el pastor que los domingos, los jueves o los días que hay la reunión es el responsable de orar por todos. No, es tu responsabilidad y es la mía de orar por mí. Y yo puedo orar por todos y voy a orar y oro por todos. ¿Sí? Oro por cada uno de ustedes. Y a veces me patina el embrague y me olvido algún nombre. Pero cuando me acuerdo, Señor, por él. ¿Sí? Porque esto es. Pero la responsabilidad de todo esto es de todos. Dios quiere derramar gracia y bendición sobre nuestras vidas. Aquí hay personas que va a haber un cambio, que van a empezar con el ministerio que Dios le ha dado, la gracia, la bendición, los dones ministeriales que hay, pero que tienen que empezar a dar fruto, que tienen que empezar a levantarse. Pero sin oración no hay victoria, sin oración no hay bendición, y la oración requiere de dos cosas. ¿Qué es? Orar y ¿qué más? Accionar. No escuché. Accionar. ¿Orar y qué? Accionar. Por eso es orar, acción, oración. Tenemos que accionar nosotros. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Dios te da el libre albedrío. Vos elegís lo que querés hacer. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama para algo, es donde decimos sí y amén. Recién cantamos, Señor, derrama sobre nuestra vida el Espíritu Santo, te necesitamos, queremos más de ti. ¿Para qué? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Te has preguntado? Por el Señor te está diciendo, ¿para qué lo querés? Pero tiene un propósito. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nos fortalece. ¿Para qué? Para que no nos vayamos, para que no nos deslicemos, para que no caigamos en la tentación, sino que nos levantemos. Y aquí el Señor, por la palabra, le contesta, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira qué tremendo es esto. Y va a venir otra vez y te va a llevar a un lugar bien alto. Y te va a hacer mirar todos los reinos, te va a hacer mirar todo lo que el mundo tiene. Luces de colores, todo muy bonito, muy lindo. Cantidad de ropas, de perfumes, de autos, de vivienda. Todo esto te lo voy a dar. Todo esto te lo voy a dar. Bien, atrevido el diablo, ¿no? Qué atrevido. Quería tentar al Señor de señores. Quería tentar a un hombre que estaba en el desierto, que estaba sediento y que tenía hambre. Pero lo llevó y le mostró todos los reinos, le mostró todos los imperios que había. Esto me ha sido dado. Mentiroso, lo robó. Porque es ladrón, porque es un mentiroso desde el principio. Por eso la palabra de Dios nos muestra que el segundo Adán, que es Cristo Jesús,
Él trajo vida y vida abundante. Por uno entró el pecado y la muerte, por el otro se limpia del pecado y entra la vida para vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gloria a nuestro Dios. Si te cuesta creer que Satanás existe, y lo puedes ver por todos lados. La maldad, el odio, la violencia, el desprecio por la vida de los demás. Él está. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es el Señor otra vez le responde de una manera tremenda. ¿Sí? Esto nos muestra la palabra de Dios. Y dice allí la palabra de Dios que fue tentado para que lo adorase, fue tentado para que se tirase de un lugar alto. Miren todas las cosas que hace el enemigo. Dios es bueno. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, dice, cambiamos el pasaje, ¿sí? Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Seguimos. Dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Como si fuera que Jesús no sabía. Seguimos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Seguimos. Miren lo que es tremendo, ¿no? Esta secuencia. Yo creo que en este tiempo tenés que ver que el diablo también te hace lo mismo. Si fue a tentar al Señor de señores, al Hijo de Dios, ¿cuántos más te van a tentar? Ah, no, pero yo, no, por más fuerte que seas, la tentación viene. Y entonces tenemos que reconocer que somos débiles, porque la palabra de Dios es clara. Diga el débil, fuerte soy, porque el fuerte vive en nosotros. Por así vemos que un adorador, una persona que buscaba la guía de Dios, una persona que hablaba, que le preguntaba si iba a ir a la guerra o si no iba a la guerra, si iba a hacer esto o no iba a hacer lo otro. Pero un día no fue a la guerra y un día se quedó en el palacio y un día vio a una mujer que se bañaba en el patio de su casa. Qué tremendo, ¿no? Un varón conforme mi corazón, dijo Dios de él, el rey David. Y cayó. Cualquier cosa te puede atrapar. Cualquier cosa. Pero ¿sabes? Tenemos que tener la valentía, tenemos que tener presente que debemos de orar todos los días. Y si querés te puedo mostrar que Jesús oraba 3 veces al día, porque así era. A la mañana, a la tarde y cuando caía el sol. Antes de salir a la mañana ya a predicar, oraba, buscaba, porque los discípulos iban a buscarlo y la gente iba a buscarlo. Señor, te buscamos y no te podemos encontrar. Y él estaba orando y él decía, porque te necesitan. Y él, en vez de ir a predicar en ese lugar que estaba orando, se iba a otra ciudad a llevar el mensaje de salvación. Y este es un tiempo de eso. Tenemos que empezar a trabajar para el reino. ¿Sabes? Nuestra hermana Rosa trajo ahí unos tratados. Y sería bueno que te agarres un poquito y empieces a repartirlo. En el colectivo, en el tren, caminando, en tu barrio, en tu ciudad, en el banco, cuando vas al banco. Porque yo sé que vas al banco porque tenés mucho dinero puesto ahí, sí, ¿no? Vas a cobrar la pensión y la jubilación al banco. Tenés que hacer una cola. Y mientras haces la cola, bueno, está, aprovechá, hablar de Cristo.
Ah, pero me da vergüenza. Vergüenza es robar y que te enganchen, ¿sí? De pegar ahí. No hay que tener vergüenza de predicar a Cristo, porque es la riqueza más grande y maravillosa que puede haber en nuestra vida, en nuestro corazón, llevar palabra de salvación a otros. ¿Sí? Seguimos. Dice así: si postrado me adorares. Y el Señor le dijo que el único digno de toda adoración es el Padre. No hay otro a quien tenemos que adorar sino a nuestro Dios. Que lo hago en criollo, ¿sí? Y sigue. Y este es algo, dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es una buena palabra. Al Señor solo, ¿qué? Al Señor tu Dios y a Él solo. Pensemos un poquito. Meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿A quién estamos sirviendo y a quién estamos adorando? No me lo contesten. ¿A quién servimos y a quién adoramos? Porque a veces nos servimos a nosotros mismos y nos adoramos a nosotros mismos. Porque yo oré. ¿Qué estamos haciendo? Se sanó ¿no? Todo es para la gloria de nuestro Dios. Porque yo le hablé, se salvó, vino a la iglesia. No hiciste nada más y nada menos que lo que tenías que hacer. El Señor por allí que dice: ¿siervo qué? No escucho. Uy, no me digan despacito, que ya sé que soy inútil. ¿Sí? Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho. Vamos a poner, ¿vale? El Señor es bueno. ¿Amén? Así que tenemos que pensar esto. Sigue. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, échale de aquí abajo. Y le dice otra cosa más: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Quiero que vayamos al Salmo 91, al Salmo 91, versículo 11 y 12. Satanás se comió algunas palabras. Hay unas palabras que no las dijo. Simplemente lo que a él le interesaba. Aquí dice: porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todo. No, en el otro. Bueno, no importa. Lo leo de acá. Perdón. Con el ventilador se me va la hoja para acá, para allá. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: y llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y él dice: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dijo una verdad a medias. Siempre Satanás te va a decir una verdad a medias. Mirá lo que dice el Salmo 91 así. A ver qué ven ustedes, ¿sí? ¿Lo leemos? 91, versículo 11 y 12, ¿sí? Y ya con esto vamos terminando. Dice: el que a mí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en qué. Opa. ¿A quién va a guardar el Señor? A los que andan en los caminos del Señor. Eso no puso Satanás, eso no dijo. Dios envía a sus ángeles, ¿sí?, acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no para que no tropieces en piedra. ¿Cuántas veces tropezamos? Y el Señor por su misericordia nos levanta. Amén. Pero aquí, mire, esto lo he comprobado. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, cuando uno tiene alguno de estos tipos de accidentes, cómo el Señor nos guarda. Pero aquí le estaba diciendo otra cosa, y el Señor le dice que no va a tentar al Señor tu Dios, no tentarás.
Y esto es porque algunos por ahí dicen, bueno, si el Señor me va a guardar, me tiro de acá, si total el Señor me guarda. Me va a agarrar antes de que llegue a la tierra. Mirá, te podés largar de un avión creyendo que Dios te va a guardar y no te va a guardar. Eso es una locura que uno comete. Como aquel loco que entró con la Biblia a la jaula de los leones y pensó que Dios lo iba a salvar porque iba con la Biblia, y si no lo saca el que cuida a los animales, así se lo come el león. El domador de fiera que cuida, ¿no? Le entró y lo sacó de un brazo, porque el león se lo comía. Tengamos cuidado con esto. No te dejes tentar. No te dejes avasallar. Pero para que esto tengamos victoria nosotros en esto, tenemos que orar. No hay otra. Oramos. Tenemos que orar y buscar en la palabra. Orar y meditar en la palabra. Porque, ¿por qué el Señor a mí me abandonó? ¿Por qué el Señor a mí no me escucha? No, Dios nos oye a todos. Si andamos en sus caminos, Él va a guardar. ¿Cuántas veces ha librado de peligro de accidentes? ¿Cuántas veces hemos tenido caídas? Yo tengo varias, ¿sí? Y así quedé. Varias caídas de la escalera. Muy tremendo. En una, y esto es así, se me quebró un escalón, el primer escalón de la escalera, y pasé por el hueco. Derechito, sin impedimento. Pero cuando iba en el aire, quizás llegaba al piso, hermanos, alguien me puso un colchón o una cama elástica, porque caí bien parado, no tuve ningún rasguño, no me quebré nada. Es para la gloria de Dios, es para bendecir el nombre del Señor. Y el que me vio a mí que me caí, gritaba desesperado y le gritaba a los albañiles que yo me había muerto, que él pensaba que me había matado ya. Me había dado por final, y aquí estoy vivo. Aquí estoy sano para la gloria de Dios. A Él sea la gloria. ¿Sí? Y cuando Él gritaba y los albañiles vienen corriendo, yo retrocedo y salgo del lugar para que me vea. Cuando me vio tenía los ojos grandes, no lo podía entender. Y entonces ahí aproveché y le dije, mirá, esto es lo que dice la palabra de Dios, que Él va a enviar a sus ángeles para sostenerte, para guardarte, para protegerte, a aquellos que andan en su camino. Eso es para la gloria de nuestro Dios. Pero hay que orar, hay que ayunar, dale, hermano, animarte, decirle, no le des lugar a la carne, porque la carne siempre quiere lo cómodo, pero hay que pagar el precio. El precio es abrazarme a Cristo. El precio es tomar mi cruz cada día y seguirlo. El precio es estar en los momentos, estar en el lugar justo y preciso, porque Dios te va a guiar y te va a llevar de victoria en victoria. ¿Amén? Esto es lo que quiero dejarte en este día. Podrán venir a tentarme, no es así. El Señor Dios es el que ve todo y el que controla todo. Él es el que nos guarda y que nos libra. Este es un tiempo de volverse a Cristo. Este es un tiempo de volverse a las sendas antiguas. Este es un tiempo de empezar a fortalecernos, porque de eso se trata, de fortalecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas? ¿De dónde viene? ¿De dónde se nos renueva? ¿Dónde? Dice la palabra de Dios, miren, esto está, no me acuerdo bien el capítulo, pero en el libro de Reyes, ¿sí? Cuando Elías huía porque lo iban a matar, así vino el Señor y lo alimentó y recobró fuerzas. ¿Para qué? Dice que cuando él recobró esas fuerzas, cuando Elías recobró las fuerzas, ¿qué hizo? Caminó 40 días y 40 noches para llegar a un lugar. Dios puede hacer lo mismo. Podés caminar en la gracia y en la bendición de Dios para llegar al lugar que Dios quiere que llegues. Porque el plan de Dios es que llegues. El plan de Dios es que permanezcas
en la palabra, que permanezcas hasta el fin, aquel día glorioso cuando Él venga a buscarnos para llevarnos con Él. Amén. Eso van a ser salvos. Aquellos que permanezcan hasta el fin van a ser salvos. Amén.